Bienvenido a tu programa Testigos de la Fe. Tomadla, porque yo escojo todo lo que vos queréis. Tomadla, porque yo escojo todo lo que vos queréis. Si vives santamente, morirás santamente. Les habla su servidora Madre Gabriela, misionera de Jesús y de María, compartiendo el día de hoy, domingo 9 de este mes de febrero, ya el segundo domingo de este segundo mes de este año 2025. Saludamos a todos los que nos van a estar acompañando en este espacio, donde hablamos de la vida de los santos que estaremos celebrando en el transcurso de esta semana y sobre todo también pues celebrando el martes próximo la Virgen Nuestra Señora de Lourdes. Pues saludamos a todos los que están escuchando a través de nuestra página del internet www.montemaria.org, también a través del Facebook y los que nos siguen por la frecuencia 1090 en la radio. Pues les damos la bienvenida en este programa de los santos. Nos cubrimos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver los que vamos a estar celebrando desde el día de hoy. Si alguien va a estar cumpliendo años o celebrando algo en especial, pues muchas felicidades. Hoy domingo celebramos, domingo 9 de febrero, San Miguel Febres Cordero. El día de mañana, lunes 10, Santa Escolástica. El martes 11, Nuestra Señora de Lourdes. Miércoles 12, Santa Eulalia. Jueves 13, San Jordán de Sajona. Viernes 14, Santo Cirilo y Metodio. Sábado 15, San Claudio de la Colombia. Repetimos, el día de hoy, domingo 9, San Miguel Febres Cordero. El lunes 10, Santa Escolástica. El martes 11, Nuestra Señora de Lourdes. Miércoles 12, Santa Eulalia. Jueves 13, Jordán de Sajonia. Viernes 14, Santo Cirilo y Metodio. Sábado 15, San Claudio de la Colombia. Pues muchas felicidades a los que van a estar cumpliendo años o celebrando algo en especial en esta semana. Vamos con el día de hoy, domingo 9 de febrero, San Miguel Febres Cordero. Dice así: hermano cristiano, educador y publicista. El niño de pies deformes, pero llegó muy lejos. Cuando Miguel Febres era muy niño, todos le tenían lástima por sus pies deformes. Pero pocos educadores han llegado tan lejos como él en éxitos educativos. El día de su nacimiento en Cuenca, Ecuador, el 7 de noviembre del año 1854, sus padres tuvieron una gran tristeza al ver que el niño tenía los pies deformes. Y a los 5 años, el pequeñín todavía no había dado los primeros pasos. Pero sucedió que un día, observando un rosal florecido en el jardín de su casa, gritó: «Miren, qué hermosa es la señora que está sobre las rosas». Acudieron los familiares, pero no vieron nada especial. Sin embargo, el niño seguía diciendo: «Miren cómo está hermosa. Tiene un vestido blanco y un manto azul y me llama». Y luego todos quedaron maravillados al ver que el niño se levantó y comenzó a caminar. Estaba curado. La Virgen había empezado a ayudarle de manera impresionante. El gran presidente de Ecuador católico, ejemplar y mártir, Gabriel García Moreno, hizo llegar a su país los hermanos cristianos, formidables educadores. Y estos buenos religiosos fundaron un colegio en Cuenca y allí fue matriculado Miguel Febres, el cual quedó encantado de las cualidades pedagógicas que tenían los hermanos de La Salle. Miguel sobresalía entre los alumnos por su gran inteligencia, pero sobre todo por su inmenso deseo de aprender. Cuando los demás alumnos se iban a sus casas, él se quedaba en el colegio, repasando sus lecciones y ayudando a los religiosos en los oficios de la casa. Ellos empezaron a tenerle gran aprecio y especial cariño. Miguel deseaba ser hermano cristiano, pero sus familiares se oponían porque ellos eran de clase rica y, en cambio, aquellos religiosos vivían muy pobremente en ese tiempo de Ecuador. Lo envían a otro instituto, pero allí se enferma y tienen que volver a su casa. Entonces, al fin, la familia le permite hacerse religioso, lasallista,
y toma el nombre del hermano Miguel. Es transferido a Quito para que la familia no logre allá en Cuenca atraerle mucho hacia la vida mundana. El trabajo del hermano Miguel, desde que entre en la comunidad hasta su muerte, será sumamente intenso y no conocerá descanso y tiempos perdidos en inutilidades. Dedicado de tiempo completo a ser útil a los demás, todas las horas del día dando clases, enseñando catecismo, atendiendo enfermos, estudiando idiomas, logra hablar 5 idiomas: alemán, inglés, italiano, francés y latín, y escribiendo libros. El hermano Miguel se ha convertido en el enorme influjo de las buenas lecturas que ejercen en las personas. Para muchos será más provechoso leer un libro que escuchar un sermón. Hay gentes a las cuales el Señor Dios les quiere hablar por medio de una lectura, y allí, en las páginas de un libro formidable, les espera la gracia divina para transformarles. Por ello, nuestro santo se dedica con gran actividad casi increíble a propagar libros formativos entre el pueblo. Es interesante constatar que el hermano Miguel, sin haber hecho cursos especiales, solo con el propio esfuerzo de autoformarse y autoinstruirse, logra llegar a publicar más de 100 libros en una nación pequeña como es Ecuador. Muchos de sus libros son adaptaciones de obras que habían gustado en otros países. El estilo que nuestro hermano tenía para dar clases era muy ameno y agradable, y ese mismo estilo fue el que empleó en los libros que publicó. Por eso agradaban tanto a la gente sencilla. Fue admitido como socio en la Academia Ecuatoriana de la Lengua y de la Academia de Venezuela y en la de París, pero más que estos honrosos títulos mundanos, un título que apreciaba inmensamente es el de preparador de niños de primera comunión. Por 26 años seguidos preparaba tantas y tantas de niños cada año a recibir por primera vez a Jesús en la Eucaristía, y esa premiación la recordará después sus alumnos con gratitud y veneración. En el año 1907, los superiores mayores de su congregación lo invitan a que vaya a Europa a dirigir la publicación de los libros de la comunidad, que la comunidad repartirá por muchos países. Se dirige a Bélgica, pero el clima de aquel país, con sus inviernos tan rígidos, le afecta en la salud. Sin embargo, sigue trabajando fuertemente. Lo trasladan a España, donde el clima es más suave, el 9 de febrero del año 1910. Atacado por una pulmonía, muere santamente. Los hermanos le comentan la gran falta que su prodigiosa actividad le va a hacer a su congregación, y él responde: otros lo harán mejor que yo. Y recuerda aquel consejo de Jesucristo: cuando hayáis hecho lo que os han encomendado, decid: somos siervos, solamente hicimos lo que teníamos que hacer. Después de su muerte empezaron a obtenerse maravillosos milagros por la intercesión del hermano Miguel, y el 21 de octubre del año 1984, el Papa Juan Pablo II lo declaró santo. San Miguel Febres Cordero, te rogamos por todos los que en el mundo se dedican a publicar o a difundir buenas lecturas. Haz que imitación tuya nos gastemos y desgastemos por llevar a muchos otros este mensaje salvador, que es un libro religioso. Recuérdanos a todos que leer periódicos es leer para olvidar, pero que leer un buen libro es leer para recordar, y que abrir un libro espiritual es empezar a escuchar mensajes salvadores del Dios del cielo. Pues lo estamos celebrando el día de hoy. Vamos con mañana, lunes 10, Santa Escolástica. Es hermana gemela de San Benito, el santo que fundó la primera comunidad religiosa de Occidente. Nació en el año 480 en Nurcia, Italia. Desde muy joven se dedicó también ella a la vida religiosa. Fue superiora de un convento de monjas. Su hermano dirigía un gran convento para hombres en Monte Cassino, y Escolástica fundó un convento para mujeres a los pies de este mismo monte. Aunque eran hermanos y se amaban mucho, sin embargo, San Benito no iba a visitar a Santa Escolástica, sino una vez cada año, pues él era muy mortificado en hacer visitas. El día de la visita la pasaban los dos hablando de temas espirituales. Pocos días antes de la muerte de la santa fue su hermano a visitarla, y después de haber pasado el día entero en charlas religiosas, el santo se despidió y se dispuso a volver al monasterio. Era el primer jueves de la cuaresma del año 547. Escolástica le pidió a San Benito que se quedara allí aquella noche.
charlando con ella acerca del cielo y de Dios. Pero el santo respondió: ¿Cómo se te ocurre, hermana, semejante petición? ¿No sabes que nuestros reglamentos nos prohíben pasar la noche fuera del ¿No sabes que nuestros reglamentos nos prohíben pasar la noche fuera del convento? Entonces ella juntó las manos y se quedó con la cabeza inclinada orando a Dios. Y enseguida se desató una tormenta tan espantosa y un aguacero tan violento que San Benito y los 2 monjes que lo acompañaban no pudieron ni siquiera intentar volver aquella noche a su convento. Y la santa le dijo emocionada: ¿Ves, hermano? Te rogué a ti y no quisiste hacerme caso. Le rogué a Dios y Él sí atendió mi petición. Y pasaron toda aquella noche rezando y hablando de Dios y de la vida eterna. Benito volvió a su convento de Montecassino y a los 3 días, al asomarse a la ventana de su celda, vio una blanquísima paloma que volaba hacia el cielo. Entonces, por inspiración divina, supo que el alma de su hermana que viajaba hacia la eternidad, que era el alma de su hermana que viajaba hacia la eternidad feliz. Envió a uno de sus monjes a que trajeran su cadáver y lo hizo enterrar en la tumba que se había construido para él mismo. Pocos días después murió también el santo. A estos 2 hermanos que vivieron toda la vida tan unidos espiritualmente quedaron juntos en la tumba, mientras sus almas cantan eternamente las alabanzas de Dios en el cielo. Pues las vamos a estar celebrando el día de mañana, 10 de febrero, Santa Escolástica. Vamos con el martes 11 de febrero, Nuestra Señora de Lourdes. El 11 de febrero del año 1858, la niña Bernardita Soubirous, de 14 años, pobre y humilde, que todavía no sabía ni leer ni escribir, fue con 2 compañeras en busca de leña junto a la roca de Massavien, en las cercanías del pueblo llamado Lourdes, en Francia. Tenía que atravesar un pequeño río, pero como Bernardita sufría de asma, el médico le había prohibido que metiera los pies en agua fría, y las aguas de aquel riachuelo estaban muy heladas. Por eso ella se quedó a la orilla del río, mientras las 2 compañeras iban a buscar la leña. La niña Bernardita narró así lo que vio aquel 11 de febrero. Sentí como un fuerte viento que me obligó a levantar la cabeza. Volví a mirar y vi que las ramas de espinas que rodeaban la gruta de la roca de Massavien se estaban moviendo. En ese momento apareció en la gruta una bellísima señora, tan hermosa que cuando se ha visto una vez uno querría morirse con tal de lograr volverla a ver. Ella venía toda vestida de blanco, con un cinturón azul, un rosario en sus dedos y una rosa dorada en cada pie. Me saludó, inclinando la cabeza. Yo, creyendo que estaba soñando, me rasgué los ojos, pero levantando la vista vi de nuevo a la hermosa señora que me sonreía y que me hacía señas de que me acercara. Pero yo no me atrevía. No es que tuviera miedo, porque cuando uno tiene miedo huye, y yo me hubiera quedado mirándola toda la vida. Entonces se me ocurrió rezar y saqué el rosario. Me arrodillé. Vi que la señora se santiguaba al mismo tiempo que yo lo hacía. Mientras iba pasando las cuentas de la camándula, ella escuchaba las Aves Marías sin decir nada, pero pasando también por sus manos las cuentas del rosario. Y cuando yo decía el Gloria al Padre, ella lo decía también, inclinando un poco la cabeza. Terminado el rosario, me sonrió otra vez y retrocediendo hacia la sombra de la gruta, desapareció. Esta aparición se repetirá 18 veces de la misma manera hasta el 16 de julio. Las otras 2 niñas regresaron con la leña y se extrañaron de ver a Bernardita arrodillada allí, frente a la roca. Le gritaron y hasta le lanzaron una pequeña piedrecilla. Ella, como volviendo de una visión, se refregó los ojos y pareció despertar de un sueño. Las compañeras le preguntaron qué le había sucedido y les narró la visión que había tenido, pero pidiéndoles que no fueran a contarle a nadie. Sin embargo, lo primero que hicieron las jovencitas al llegar a su casa fue contar lo que Bernardita les había narrado. La mamá se disgustó mucho creyendo que su hija estaba inventando cuentos, aunque la verdad es que jamás a Bernardita se le oían decir mentiras. Algunos dijeron que seguramente se trataba de un alma del purgatorio, y a Bernardita le fue prohibido volver a la roca y a la gruta de Massavien. Segunda aparición. Los chiquillos del barrio empezaron a importunar a la niña para que volviera a la gruta, pero la mamá se oponía.
Al fin, ante tantos ruegos, le dijo a su hija que consultara el caso con el papacito. El señor Subirú, después de pensar y dudar, le permitió volver el 18 de febrero. La acompañaban varias personas y llevaba una botella de agua bendita y se imaginaba que era un alma del purgatorio la que se aparecía allí. Se arrodillaron y empezaron a rezar el rosario. Bernardita narra así esta aparición. Cuando estábamos rezando el tercer misterio, la misma señora, vestida de blanco, se hizo presente, como la vez anterior. Yo exclamé, ahí está, pero los demás no la veían. Entonces una vecina me acercó el agua bendita y yo lancé unas gotas de dicha agua hacia la visión. La señora se sonrió e hizo la señal de la cruz. Yo le dije, si vienes de parte de Dios, acércate. Ella dio un paso hacia adelante. Entonces una niña le lanzó una piedrecilla que cayó junto a mis pies y la señora desapareció. En la tercera visión la Virgen le dijo, ¿quieres venir aquí durante 15 días? La niña le prometió que sí lo haría. Entonces Nuestra Señora le añadió, no te prometo hacerte feliz en esta vida, pero sí en la otra. Y elevándose hacia el techo de la gruta, desapareció. El domingo 21 de febrero, la Santísima Virgen, lanzando una mirada de tristeza hacia la multitud, le dijo, es necesario rezar por los pecadores. Le prohibieron ir a la gruta y la niña fue el 22, pero ese día no se apareció la Virgen. Le quitaron la prohibición y el día siguiente se le volvió a aparecer Nuestra Señora. El 25 de febrero es una fecha muy importante para Lourdes, porque ese día nace la fuente milagrosa, en cuyas aguas han obtenido la curación tantos miles de enfermos. La Virgen le dijo a la vidente, vete a tomar agua de la fuente. Ella creyó que había que tomar agua del río Gabe, allí cercano, y hacia allá se dirigió, pero a la Madre Santa le enseñó con el dedo que escarbar en el suelo. Había allí un pequeño charco. La niña empezó a escarbar y la tierra se abrió, y empezó a brotar agua muy turbia. Bernardita trató de beber por 3 veces, pero tenía que arrojarla, hasta que por fin ya pudo tomar de esa agua. Desde entonces aquel manantial ha manado agua sin cesar. Un agua prodigiosa, donde han conseguido milagrosas curaciones miles y miles de enfermos. El manantial que brotó aquel 25 de febrero produce 100 mililitros de agua al día, continuamente, desde aquella fecha hasta hoy. El 26 de febrero le dijo Nuestra Señora, es necesario hacer penitencia. La niña empezó a andar entre ese pedregal y a comer hierbas muy amargas y a retregarse hojas espinosas por la cara y a besar el suelo. Y la Virgen le demostró sonriendo que le agradaban las penitencias. El 28 de febrero, una mujer tiene a su hijo agonizando con una fiebre altísima por una pulmonía. Corre hacia el manantial que ha brotado junto a la gruta. Y aunque el médico le ha prohibido que exponga al niño al frío, lo sumerge entre esas aguas supremamente frías y el niño queda curado instantáneamente. Un hombre ha quedado ciego por un estallido. Los médicos le han declarado que ya nunca volverá a ver. Se hace llevar a la fuente milagrosa. Se echa un puñado de esa agua a sus ojos y recobra misteriosamente la vista. La gente se entusiasma ante estos hechos prodigiosos. El 2 de marzo, la Virgen le dice a Bernardita que le diga a los sacerdotes que ella desea que construyan allí un templo y que vayan allá en procesión, pero no le hacen caso. El 25 de marzo, al verla más amable que nunca, Bernardita le pregunta varias veces, «Señora, ¿quiere decirme su nombre?» La Virgen sonríe y al fin, ante la continua insistencia de la niña, eleva sus manos y sus ojos hacia el cielo y exclama, «Yo soy la Inmaculada Concepción». El 16 de julio, fiesta de la Virgen del Carmen, Nuestra Señora se apareció más hermosa y más sonriente que nunca. Inclinando la cabeza en señal de despedida, desapareció. Ya nunca más la volvió a ver Bernardita en esa tierra. Se había aparecido 18 veces desde el 11 de febrero. El señor obispo nombró una comisión de expertos que examinaran todos estos hechos y los milagros que se iban produciendo, y la vida y las palabras de Bernardita, y terminaron por proclamar que no se puede negar que en todo esto hay una intervención de lo sobrenatural. En Lourdes hicieron 3 grandes templos y una inmensa plaza para los peregrinos.
El sumo pontífice declaró fiesta a Nuestra Señora de Lourdes el día de su primera aparición, el 11 de febrero. Los últimos 5 papas han publicado hermosos documentos en favor de estas apariciones. Todos los días llegan a Lourdes trenes, aviones y muchísimos buses, pullman repletos de peregrinos de todo el mundo. Miles y miles de enfermos son llevados allí. El tren que los lleva se llama el tren de la esperanza y el tren de regreso se llama el tren de la alegría. Porque muchísimos enfermos no son curados de sus enfermedades, pero reciben del cielo gran alegría y un increíble valor para soportar sus enfermedades y ganarse con ellas un premio para el cielo. Cada tarde se hace en Lourdes una inmensa procesión con antorchas cantando el Ave, Ave María, y rezando el rosario y la procesión con el Santísimo Sacramento, bendiciendo a los enfermos. En esa procesión se obran milagros portentosos, pero el más grande milagro que sigue obrando la Santísima Virgen en Lourdes es el convertir pecadores, el de cambiar gente fría en religión, en gente fervorosa y entusiasta para salvar su alma y amar a Dios. Que la Virgencita que se apareció en Lourdes nos alcance del buen Dios nuestra conversión y nuestra eterna salvación. Amén. Pues ella la vamos a estar celebrando ahora este martes 11 de febrero, Nuestra Señora de Lourdes. De regreso aquí en este programa Testigos de la Fe, después de haber escuchado nuestra primera campanada para la celebración de la Santa Misa y esta pausa musical. Regresamos con el día miércoles 12 de febrero, Santa Eulalia. Eulalia significa la que habla bien. Santa Eulalia es una de las santas más famosas en España. Los datos acerca de su vida y de su muerte los encontramos en un himno que en honor de ella escribió el poeta Prudencio en el siglo IV. Y allí se cuenta lo siguiente. Cuando Eulalia cumplió los 12 años apareció el decreto del emperador Diocleciano, prohibiendo a los cristianos dar culto a Jesucristo y mandándoles que debían adorar falsos ídolos de los paganos. La niña sintió un gran disgusto por estas leyes tan injustas y se propuso protestar ante los delegados del gobierno. Viendo la mamá que la jovencita podía correr algún peligro de muerte si se atrevía a protestar contra la persecución de los gobernantes, se la llevó a vivir al campo. Pero ella se vino de allá y llegó a la ciudad de Mérida. Eulalia se presentó ante el gobernador Daciano y le protestó gravemente diciéndole que esas leyes que mandaban adorar ídolos y prohibían el verdadero Dios eran totalmente injustas y no podían ser obedecidas por los cristianos. Daciano intentó al principio ofrecer regalos y hacer promesas de la ayuda a la niña para que cambiara de opinión, pero al ver que ella seguía fuertemente convencida de sus ideas cristianas, le mostró todos los instrumentos de tortura, los cuales le podían hacer padecer horriblemente si no obedecía a la ley del emperador, que mandaba adorar ídolos y prohibía adoración a Jesucristo. Y le dijo, de todos esos sufrimientos te vas a librar si le ofreces este pan a los dioses y les quemas este poquito de incienso en los altares de ellos. La jovencita lanzó lejos el pan, echó por el suelo el incienso y le dijo valientemente, solo al Dios del cielo adoro. A él únicamente le ofreceré sacrificios y le quemaré incienso, y a nadie más. Entonces el juez pagano mandó que la destrozaran golpeándola con varillas de hierro y que sobre sus heridas colocaran antorchas encendidas. La hermosa cabellera de Eulalia se incendió y la jovencita murió quemada y ahogada por el humo. Dice el poeta Prudencio que al morir la santa la gente vio una blanquísima paloma que volaba hacia el cielo y que los verdugos salieron huyendo, llenos de pavor y de remordimiento por haber matado a una criatura inocente. La nieve cubrió el cadáver y el suelo de los alrededores, hasta que varios días después llegaron unos cristianos y le dieron honrosa sepultura a la joven mártir. Allí, en el sitio de su sepultura, se levantó un templo en honor a Santa Eulalia. Dice el poeta que él mismo vio que a ese templo llegaban muchos peregrinos a orar ante los restos de tan valiente joven y a conseguir por medio de ella muy notables favores de Dios. El culto a Santa Eulalia se hizo tan popular que hasta el gran San Agustín hizo sermones en honor de esta joven santa. Y en la muy antigua lista de mártires de la Iglesia Católica llamada
martiriólogo romano, hay esta frase: el 12 de febrero se conmemora a Santa Eulalia, mártir de España, muerta por proclamar su fe en Jesucristo. Dice, joven mártir Eulalia, a tu protección encomendamos tantas personitas jóvenes que en este tiempo tienen que enfrentarse, no a los perseguidores que matan a quienes se niegan a ofrecer sacrificios a ídolos, sino que tienen que oponerse a quienes quieren que dediquen su vida a la sensualidad, a las drogas, a los vicios, a las malas amistades y al pecado, que son monstruos peores que los ídolos, y son perseguidos más crueles que los que mataban el cuerpo, porque lo que ellos matan es la vida del alma. Santa Eulalia, te recomendamos a nuestra juventud que vive en medio de tantos peligros y que corre cada día el riesgo de ser infiel a Cristo, que de tan grandes peligros nos libre siempre el Señor. Amén. Pues ella es Santa Eulalia. Vamos con el jueves 13, Beato Jordán de Sajonia. Fue el sucesor de Santo Domingo de Guzmán y el gran propagador de la comunidad de los padres dominicos. Nació en Sajonia, al sur de Alemania, y se doctoró en la Universidad de París. Santo Domingo de Guzmán le envió un hombre de su total confianza a que le propusiera ser religioso dominico, y aceptó. El miércoles de ceniza del año 1220 entró a la comunidad de Santo Domingo. El caso de Jordán de Sajonia es uno de los más impresionantes de la historia. Un hombre que entra en una comunidad y a los solos 3 años de estar de religioso reemplaza al santo fundador y llega a ser superior general de toda la comunidad. Jordán sobresalía por su gran elocuencia y por la eficacia maravillosa de su palabra para conmover los corazones de los oyentes. Primero, fue nombrado superior provincial en la región más difícil de gobernar que tenía esa comunidad, que era la de Lombardía, Italia. Luego de morir Santo Domingo en el año 1222, los delegados de toda su orden religiosa lo eligieron como superior general y reemplazó al fundador. Y en ese cargo dura 15 años, hasta su muerte, 1237. Santo Domingo tiene el honor de haber sido el fundador de la comunidad de los padres dominicos, pero Jordán de Sajonia fue el gran propagador de esta comunidad. Basta con recordar que durante su mandato se fundaron 249 casas de la congregación y se hicieron 6 nuevas provincias de religiosos. Dicen que Jordán de Sajonia es el patrono de los capellanes de universidades porque este santo sacerdote recibió de Dios unas cualidades admirables para lograr ejercer influencia entre los universitarios. Por 9 años había estudiado en la más famosa universidad de la Sorbona, en París, y allí aprendió muchas técnicas para lograr influir en favor de los estudiantes. Su gran preocupación fue siempre lograr hacer mejores a los que estudian en las universidades. Un año predicaba la Cuaresma en la Universidad de París y el año siguiente en la concurrísima Universidad de Bolonia, y al tercer año se dirigía a predicar en la Universidad de Oxford en Inglaterra. Y en todas partes los frutos espirituales que cosechaba eran admirables. En la Universidad de Alemania conquistó para su comunidad al más grande sabio de ciencias naturales de su época, San Alberto Magno, y conquistó también a Pedro de Tarancía, que llegó a ser después pontífice Inocencio V. Un famoso profesor de universidad previno a sus alumnos para que no dejaran convencer por los discursos de Jordán, pero al oírle uno de sus elocuentes sermones, se convirtió él también en uno de sus más fuertes admiradores. Uno de sus antiguos biógrafos, compañero suyo, dice: las casas religiosas donde habitaba el padre Jordán parecían colmenas por los muchos jóvenes que entraban a hacerse religiosos y por los muchos que allí salían para ser superiores de otras casas religiosas. Por eso, él, al llegar a un convento, mandaba hacer muchos hábitos religiosos, teniendo confianza en que Dios le enviaría muchos, muy numerosas vocaciones, y así le sucedía en todas partes. El padre Jordán no solo se iba a las universidades a conseguir jóvenes muy bien instruidos para que se hicieran religiosos, sino que también se iba a los campos y a los barrios de obreros a invitar a muchachos sanos, aunque fueran ignorantes, a que entraran en la comunidad. Y esto le valió la acusación de que él recibía agentes que no le iban a dar gloria a la congregación. Y
Sucedió que una vez que recibió a unos 60 muchachos tan poco estudiados que casi no eran capaces ni de leer los salmos en la oración de la comunidad, y a quienes lo criticaban por recibir esta clase de gentes, les respondió con unas palabras que resultaron ser una profecía o anuncio de lo que iba a suceder en el futuro. Ténganles paciencia por ahora y concédanles tiempo para instruirse poco a poco, que un día se convertirán en grandes predicadores. Y esto se cumplió exactamente varios años después. Cuando Dios le confía a una persona u oficio especial, le concede las cualidades para que para lo que necesita en ese oficio. Y al padre Jordán le confió Dios el oficio de conseguir muchísimas vocaciones para la vida religiosa. Y por eso le concedió unas cualidades admirables. Recordemos algunas. El padre Jordán tenía unas cualidades que excedían a las que posee el común de las gentes. Dicen los que vivieron junto a él que la austeridad en el dominio de la lengua, de sus ojos y de la gula era algo impresionante, pero que sobre todo llamaba la atención el modo heroico, como dominaba su ira, para no ofender a nadie ni amargar la vida a ninguno. Y no es que fuera valiente. Cuando el emperador Federico II empezó a atacar ferozmente al sumo pontífice y a la religión, el padre Jordán se fue al palacio y le dijo frente a frente al emperador que esa conducta era reprensible y que si no cambiaba de modo de proceder le llegarían desgracias muy grandes. Pero con los pequeños sabía hacerse pequeño y con los débiles era extraordinariamente comprensivo. Él tenía por cierto lo que más tarde afirmará y repetirá San Francisco de Sales, que más moscas se logran cazar con una cucharada de dulce miel que con un barril de amarga hiel. Sus contemporáneos alababan mucho los dotes de buen amigo que poseía el padre Jordán, comprensivo, lleno de caridad, con deseos continuos de amoldarse a los demás para poder hacérseles el mayor bien. Él mismo lo dice en uno de sus escritos: siempre me esforcé por tratar de estar de acuerdo con los demás en todo lo bueno y por tratar de no chocar con nadie. Quise colocarme en el sitio de los otros para poder comprenderlos mejor. Nunca preferí mis propios gustos en contraposición de los demás. Con los soldados traté de amoldarme a ellos como si fuera yo un soldado. Con los campesinos como si fuera un campesino. Y sobre todo me propuse ser extremadamente comprensivo con los que sufren tentaciones, angustias y depresiones. San Pablo recomienda a los seguidores de Cristo: rían con los que ríen y lloren con los que lloran. Es lo que hizo siempre Fray Jordán. Leamos un ejemplo. Una noche estaba rezando los salmos con un grupo de jóvenes de recién llegados a su comunidad y de pronto uno de ellos le vino una risa nerviosa y no fue capaz de controlarla. Y enseguida los demás compañeros se contagiaron también y empezaron a reír todos y no se pudo seguir el rezo. Uno de los superiores quiso regañarlos, pero el padre Jordán les dijo: mis buenos jóvenes, tenemos que reírnos alegremente, porque hemos logrado salirnos de la esclavitud del pecado y de los vicios, en que nos tenía presos el mundo, y ahora hemos llegado a ser del grupo de los preferidos de Dios. Reirámonos pues alegremente. Y él personalmente participó de aquella alegría juvenil. Alguien le preguntó que si un Padre Nuestro rezado por un ignorante valía menos que uno rezado por un doctor de teología. Y él respondió: un diamante vale lo mismo si está en manos de un sabio que si está en manos de un analfabeta. Otro le preguntó: ¿qué es más necesario para la vida del alma, rezar o meditar? Y le dijo: eso es como preguntar qué es más necesario para la vida del cuerpo sin comer o beber. Ambas cosas son sumamente necesarias. Alguien le dijo: ¿cuál es la posición mejor para rezar, sentado, arrodillado, de pies o postrado? Y él respondió: la mejor posición para rezar es aquella en la cual cada uno se siente mejor, con más fervor y con más inclinación a rezar bien. El superior de la comunidad le pidió que le quitara aquel cargo deducido a ese oficio. Le traía 4 males: orgullo, honores, trabajos y humillaciones. El padre Jordán le respondió: los 2 primeros sí son males, y de ellos te libre Dios, y esfuérzate por evitarlos. Los otros 2, el trabajo y las humillaciones, son grandes bienes que te conseguirían
un puesto altísimo en el reino de los cielos. El padre Jordán, aprovechando que Dios le había concedido tal eficacia de la palabra que donde quiera que predicaba o hablaba la gente conseguía vocaciones, fue recorriendo ciudades y países predicando y consiguiendo que muchísimos jóvenes entraran de religiosos. El Señor le concedió la inmensa alegría de que el fundador de la comunidad Domingo de Guzmán fuera declarado santo por el sumo pontífice del año 1234. Con esta bella noticia ya Jordán podía también irse al cielo tranquilo y dispuso viajar a Jerusalén para visitar los santos lugares donde vivió y murió nuestro Señor Jesucristo y para visitar a los padres dominicos que trabajaban en esas tierras. Pero en el viaje de regreso, el barco que lo transportaba fue lanzado por una violenta tempestad a las costas de Siria, frente a la ciudad de Ptolemaín, y Fray Jordán y los demás pasajeros murieron ahogados. Era el 13 de febrero del año 1237. Las olas llevaron a las orillas del mar el cadáver del padre Jordán y sus religiosos lo sepultaron con toda solemnidad. Después las gentes empezaron a conseguir milagros por su intercesión y el Papa León XII lo declaró beato. Padre Jordán, gran promotor de las vocaciones, recuérdanos siempre aquella frase de un gran pontífice: las vocaciones existen, lo que hay que hacer es cultivarlas. Pues lo estaremos celebrando el jueves 13 de febrero. Vamos con el último que nos alcanza, un poquitito nada más, viernes 14, Santos Cirilo, monje, y Metodio. Eran dos hermanos, en el mundo se llamaban Constantino y Miguel. Al entrar de religiosos les pusieron sus nuevos nombres. Son los dos grandes apóstoles de los países eslavos. Nacieron en Tesalónica, una ciudad de Macedonia, en Grecia. Su padre era empleado importante del gobierno. En su ciudad se hablaban varios idiomas, y entre ellos el eslavo. Fueron 7 hermanos. Metodio era el mayor y Cirilo el menor de todos. Cirilo llegó a ser un gran profesor de filosofía en Constantinopla y Metodio fue nombrado gobernador. Pero ambos se desilusionaron de lo mundano y se hicieron religiosos en un convento. El emperador de Constantinopla los envió de misioneros de los eslavos, y ellos descubrieron allá que el mejor método para evangelizar a esas gentes era celebrarles las ceremonias religiosas en el propio idioma de esos pueblos. Cirilo inventó un alfabeto propio para esas gentes y tuvieron enorme aceptación su predicación y sus ceremonias religiosas. Los alemanes se les opusieron fuertemente a que emplearan el idioma eslavo y los acusaron en Roma. Los dos santos misioneros se dirigieron allá para dar explicaciones. Se encontraron los restos del Papa Clemente I y los llevaron a Roma, y esto hizo que les hicieran allí un enorme recibimiento. El sumo pontífice les oyó explicar por qué empleaban el idioma eslavo en las ceremonias religiosas y aprobó todo lo que habían hecho y les concedió plenos poderes para seguir predicando. San Cirilo se había enfermado por tanto trabajar y predicar en climas muy fuertes y murió en Roma el 14 de febrero del año 869. El Santo Padre ordenó que le hicieran un entierro solemnísimo y que lo sepultaran junto a los restos del Papa San Clemente. Y hasta aquí vamos a dejarle. Pues nos faltaba San Metodio, que va a ser el mismo día, y después el día 15 de febrero, San Claudio de la Colombier, confesor de Santa Margarita María Alacoque. Continuamos en unos momentos más con la celebración de la Santa Misa, recordándoles este mensaje: Dios es amor y te ama. Me asusta una cosa, conservar mi propia voluntad. Ellos ya están con Dios. Luchemos como verdaderos testigos de la fe para alcanzar nuestra meta. Gracias por dar tu vida a Cristo. Dios es amor y te ama.